Aquellos que nos siguen en directo o bien a través de internet saben que en nuestros coloquios siempre hemos abordado temas sobre los que en esta mesa se ha reflexionado colectivamente, pero hoy vamos a hacer una excepción. No vamos a abordar un tema concreto, hoy vamos a hablar sobre uno de los filósofos más célebres de la historia, Friedrich Wilhelm Nietzsche, nacido en 1844 y muerto en 1900. Nietzsche es uno de los autores que más ha influido en el pensamiento del siglo XX. Es uno de los filósofos más citados y su nombre no es desconocido para la gran parte de la población. Para hablar sobre esta figura capital de la historia, de la filosofía, vamos a tener con nosotros a Enrique Lynch, profesor de estética en la Universidad de Barcelona, doctor en filosofía con la tesis Aproximaciones a la teoría del lenguaje en la obra de Friedrich Nietzsche. Nos acompaña también Luis Enrique de Santiago, doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Málaga, fundador, hay que decir, de la Sociedad Española de Estudios Friedrich Nietzsche, director y fundador de la revista Estudios Nietzsche. Y nos acompaña también Diego Sánchez Meca, catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesor invitado de la University of California at Berkeley, presidente de la Sociedad Española de Estudios sobre Nietzsche. Y por último, como no, Jorge de los Santos, artista plástico, colaborador habitual en nuestras mesas de filosofía. Muy buenos días, caballeros. Buenos días. Un placer tenerles con nosotros y poder hablar de filosofía. Pero me gustaría, profesor, empezar sabiendo quién era realmente Friedrich Nietzsche. Bueno, en primer lugar, creo que todo el mundo sabe que es un personaje importante en el ámbito de nuestra cultura, que ha sido un filósofo del siglo XIX, que además de ser filósofo fue filólogo, en primer lugar, y que su conocimiento fundamentalmente está en la filosofía y en el pensamiento tan provocativo, ¿no?, que es lo que ha llamado la atención, sobre todo de pensadores, artistas, literatos. Ha sido siempre como una fuente en la que refugiarse en los momentos, sobre todo de crisis, para tratar de dar solución a los grandes interrogantes de la vida. Y la manera de escribir y de pensar de este filósofo ha sido tan provocativa y tan llamativa, como decía antes, pues que ha generado el que estemos ahora aquí hablando de él después de casi más de un siglo, que comenzó a difundirse su obra dentro de Alemania, ¿no? Es un pensador alemán, me imagino que todos más o menos lo saben, ¿no? Y muy polémico. Profesor Lynch, añadamos cosas. Bueno, sobre Nietzsche. ¿Qué se puede decir sobre Nietzsche? Yo, más que pensarlo como un filósofo, que lo pensaría como un hombre, como un escritor. Y creo que la mayor parte de los abordajes, o sea, de la forma en que la gente se aproxima, los lectores se aproximan a la obra de Nietzsche, es más como escritor que como filósofo. Es decir, hay un Nietzsche para nosotros que hacemos filosofía, pero hay un Nietzsche para el lector en general, el hombre preocupado por su tiempo, por la época que le ha tocado vivir y afín al mensaje de Nietzsche, que es un mensaje liberador, dentro de una tradición que en la época en que él pensó, a final del XIX, entraba en una decadencia, ¿no? Yo creo que ese es el gran atractivo que tiene Nietzsche, y ese es el Nietzsche que en todo momento hay que reivindicar, independientemente de que nosotros hagamos un abordaje con mis amigos y colegas más técnico y más específicamente filosófico. Porque, doctor Sánchez, ¿qué es lo que nos propone? Lo que nos propone, pues nos propone un método. Nietzsche no es un filósofo sistemático, él no da una doctrina para que se la aprenda uno y para que la siga, sino que lo que propone es un modo nuevo de hacer filosofía, un nuevo modo de analizar los fenómenos, de analizar los problemas, y luego hace una aplicación de ese nuevo modo de hacer filosofía básicamente al estudio del desarrollo de la historia de Occidente. O sea, la suya, por tanto, yo la podría resumir como una aportación, en primer lugar, metodológica, muy original,
muy interesante. Y en segundo lugar, la aplicación de ese método a la filosofía de la historia. Jorge, ¿qué tendrías que decir? Sí, Nietzsche tiene la particularidad de que hay prácticamente tantos Nietzsche como lectores de Nietzsche, y hay muchos, especialmente pues a partir del siglo XX, a principios del siglo XX, cuando se retoma pues cierta la reivindicación que él hace, una reivindicación de tipo creativa, de tipo vital. Absolutamente es un filósofo, un pensador. Yo coincido mucho con Enrique, que es más un escritor y quizá un pensador que un filósofo a la manera clásica, ¿no? Además que exprime y que hace explícitas sus ideas muy apedradas, ¿no? En fragmentos muy cortos. No hay, como bien decía Diego, no hay una línea sistemática que empieza en un sitio y que va, sino que son una serie de reflexiones que se vuelcan con mucha furia, con mucha ira, mucho con el pathos, con el sentimiento del nuevo hombre, digamos, que él espera pues que se produzca a partir de él, ¿no? Yo recuerdo que el escritor francés Jules Le Renard decía que ¿qué pienso de Nietzsche? Dice que hay un montón de letras inútiles en su nombre. Es decir, pues claro, lo primero que hay que aprender de Nietzsche es a escribir su nombre. No es fácil, ¿eh? Hay una Z, una S ahí que se trastocan una detrás de otra, que se olvida alguna, ¿no? Pues claro, hay mucho exegeta de la obra de Nietzsche, hay mucho que habla del nombre de Nietzsche y mucho que utiliza el pensamiento, digamos, ese pensamiento partido o ese pensamiento así casi vomitado, casi devuelto que hace Nietzsche, lo aplica mucho a lo que él quiere encontrar o a lo que quiere interpretar de Nietzsche. ¿Podríamos decir que entonces era una figura amargada, una persona con serios problemas? ¿Amargado? Yo creo que no. ¿No? No. Yo creo que... un cachondo, en realidad. ¿Sí? Su filosofía, desde luego, no refleja esa amargura, aunque él decía que era pesimista, pero luego añadía, para ser completamente pesimistas hay que aprender a reír, y la risa en su filosofía tiene un papel muy fundamental. Es que yo creo que hay que distinguir entre el Nietzsche tomado directamente y luego las mitificaciones y las interpretaciones que se han hecho de Nietzsche. Aquí ha sucedido con él una cosa muy atípica, porque probablemente por las características de su escritura es muy difícil de llegar a entender y de llegar a saber lo que verdaderamente propone Nietzsche. Entonces eso ha dado lugar primero a toda una historia de mitificaciones de Nietzsche, empezando por la que hizo su propia hermana con la creación del archivo, convirtiéndolo en una especie de héroe y casi de santo que provocaba peregrinaciones para cuando estaba enfermo. Eso lo retomaron los nazis e hicieron el mito nazi. Después las vanguardias artísticas hicieron un mito de Nietzsche como inspirador de esas vanguardias. El mayo del 68 lo convierte en el filósofo estrella de la revolución. Es decir, tanto de la derecha como de la izquierda se ha hecho un mito Nietzsche o una multitud de mitos Nietzsche que contrastan, sin embargo, con lo que su filosofía y su pensamiento propone, ¿no? Ya llevamos un siglo de estudio de esta obra, ahora ya se ha podido profundizar más en ella y se conoce un poco mejor, y entonces aparecen pues estos decalages entre lo que era la comprensión de Nietzsche a lo largo de una serie de autores y de interpretaciones y lo que muestra su escritura y lo que muestra su obra, que es bastante distinto. Claro, doctor Lynch, ¿usted tiene un especial interés en relacionar la obra de Nietzsche, por ejemplo, con el nihilismo? Bueno, no es un interés mío en particular. Yo creo que la obra de Nietzsche mantiene, en alguna medida, hay que recordar siempre que es un filósofo ya del siglo XIX, en realidad, al final del siglo XIX, o sea, ya relativamente lejano a nosotros. Habla de un mundo que ya reconocemos que es más literario y más fantástico que real, pero mantiene una vigencia muy clara en la problemática del nihilismo, en la medida en que, y entiendo por nihilismo la crisis en torno a la asignación de valor y al uso de los valores en la vida social, en la vida cotidiana, y entonces en este sentido
Nietzsche es el punto donde a mí me parece que mantiene su actualidad. En la medida en que introduce o da recursos no solo para criticar la tradición anterior y cómo lleva esa tradición anterior, hablo de la tradición de pensamiento, la tradición ética, la tradición religiosa, el cristianismo concretamente, pues es un filósofo profundamente anticristiano, cómo esta tradición entra en crisis al final del siglo XIX, y a crisis que él denomina nihilista, y cómo su posición filosófica y política da instrumentos para abrirse a una filosofía del futuro, a una filosofía más vinculada a la vida y por tanto a las condiciones del nihilismo contemporáneo, que es a todas luces evidente, por otro lado, en la vida que nos toca vivir.